Doy la bienvenida entonces nuevamente, espero que estén bien y les reitero la invitación que hice al principio de este seminario a revisar todo el psicoanálisis descartando el principio de placer y sus consecuencias, ¿sí? Esa es la propuesta general. Ustedes recordarán que partimos de señalar una contradicción presente desde el primer modelo freudiano entre la propuesta de concebir, decía que partimos de señalar una contradicción que está presente desde ese primer modelo freudiano que está en el proyecto, entre la propuesta de concebir la excitación como una cantidad que fluye, esto es lo que se llama la concepción económica, y la idea de que las vías por las cuales esa cantidad fluye procuran quitársela de encima, que ese es el origen de lo que se llama el principio de placer, ¿no? Ahí están marcadas las dos frases con unos pocos renglones de diferencia en el proyecto, donde están estas dos cosas que están en contradicción, una contradicción que me llevó décadas descubrir, ¿sí? Esa contradicción nace del hecho de que todo flujo se distribuye sin que la suma total cambie. Es una ley general de cualquier flujo, ¿sí? De modo que si en un lugar se reduce, en otro tiene que aumentar, y recíprocamente. Mientras que Freud afirma que siempre se reducirá en todos lados. Y eso imposibilita que la suma sea constante como lo requiere la hipótesis del flujo, ¿no? Entonces le dije que todo ocurre como si Freud hubiese sucumbido al equívoco entre dos sentidos del término economía, ¿no? Que les puse ahí. Como ley de conservación, es decir, redistribución con suma constante, o como una tendencia al ahorro, que esa sería la idea del principio del placer, ¿sí? Pero no pueden cumplirse ambas cosas, ¿sí? Y les di los argumentos por los cuales, entre ambas cosas, yo propongo elegir la conservación, es decir, la hipótesis del flujo, como lo llama aquí Freud, y hacer los retoquecitos necesarios para descartar el principio de placer. Les decía que comenzamos entonces por el proyecto, que es de 1895, esa carta Fliess, larga carta Fliess, porque en él se basan todos los modelos freudianos ulteriores y porque en él nace además precisamente el Lustprinzip, ¿sí? El principio de placer, ¿sí? Ahí les marco cuáles son los apartados del proyecto donde ve la luz el llamado principio de placer. Y la vez pasada les empecé a mostrar cómo luce el aparato propuesto por Freud si suprimimos el principio de placer, además de separarlo de la supuesta anatomía nerviosa que lo sostiene, ¿no? Que eso, por supuesto, Freud rápidamente se lo saca de encima. En tal caso, no hace falta admitir la preferencia por huir de todo estímulo, así como los estímulos endógenos funcionales no quebrantan ningún principio ni tienen por qué cesar mediante una acción específica, son todas cosas que cambian, ahí están marcadas con unas crucecitas, porque el apremio de la vida no es algo que haya que resolver, ¿sí? Si nosotros sacamos esta hipótesis del principio del placer, ¿sí? Cambia la teoría del dolor, pero no cambia el carácter inconsciente de los procesos psíquicos, ¿sí? Y así se llega a esa delicada cuestión del placer y el displacer que es planteada en la página 356, les muestro ampliado donde figura, ¿no? Freud considera obvia la tendencia a evitar displacer, y él la identifica con el principio de inercia, que es un principio de descarga. Y les hice notar que carga y descarga son dos funciones cuantitativas, mientras que displacer y placer son cualidades, ¿sí? Como el propio Freud lo subrayará por única vez en 1924, ¿sí? Y ahí se da cuenta de que no se puede juntar una cosa con la otra. Es la única vez, antes de 1924, y después de 1924 se olvida de eso, ¿sí? Pero ahí en 1924, en el problema económico del masoquismo, él efectivamente logra pescar dónde está el problema fundamental, ¿sí? Es que si placer y displacer
son cuestiones cualitativas, no puede achacársele ningún problema económico, que es un problema cuantitativo, obviamente, de cargas o descargas, ¿sí? Aumentos o disminuciones, como sea. Entonces, ¿cómo entender el placer? ¿Sí? Entonces, siguiendo la propuesta de Lacan en la tercera, donde él señala que la lengua es el sedimento, el aluvión, el precipitado de experiencias inconscientes de goce en una comunidad lingüística, le sugerí aceptar que el placer se enlaza con el gusto y que, a diferencia de lo que Freud propuso casi siempre, salvo justamente ahí en 1924, el problema económico del masoquismo, no hay un principio cuantitativo que lo regule universalmente, que regule el placer universalmente. Entonces, si el gusto es el producto contingente de un encuentro, el placer no tiene ley, y el displacer tampoco. Entonces podemos acompañar a Freud cuando afirma a continuación que el mecanismo psíquico tiene un resorte pulsional continuo del cual nace la voluntad. Pero debemos reformular la vivencia de satisfacción. Ya la vez pasada lo mencioné. Decía que teníamos que reformular la noción de la vivencia de satisfacción. No podemos basarla en el suministro de lo necesario para calmar aquello que molesta a la criatura, ¿no? Para Freud, él extraje el párrafo, hacer eso, por ejemplo, darle el alimento, en fin, ¿sí? Cancela el estímulo perturbador y eso queda enlazado, por medio de una facilitación, como él dice, a la imagen del objeto y al modo en que se provocó la acción específica. O sea, se recuerda que se hizo el pecho en tal posición, el movimiento que hizo la cabeza para alcanzar el pezón en ese momento, en fin, esa es la idea que tiene Freud. En algún momento incluso el ejemplo, de ese mismo ejemplo, ¿sí? Pero la vivencia de satisfacción es, desde mi perspectiva, y dejando de lado la noción del principio del placer, es algo muy diferente, ¿sí? Se canceló la excitación molesta, ¿sí? Pero a cambio, se la canceló a cambio de 1000 excitaciones agradables, nuevas, ¿sí? Y las hondas consecuencias, como dice Freud, de esa vivencia, provienen de ese encuentro con un cúmulo de goces, ¿sí? La prueba de esto que les digo, la prueba por la negativa, digamos, de esto que les digo, es la depresión anaclítica descrita por Spitz, que mencioné rápidamente la vez pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cancelar la excitación de la necesidad no activa ese resorte pulsional del mecanismo psíquico. Y por eso el hospitalismo, al que se refiere Spitz, desemboca en la idiotez o la muerte, o sea, una detención del desarrollo en el nivel psíquico o en el nivel vital, o ambos. Esto es porque lo que está en juego, en la propuesta de lectura que les hago, ¿sí? Lo que está en juego es una privación generalizada de los goces. Decía que entonces la idea que les propongo es entender la vivencia de satisfacción no en el sentido freudiano de una cancelación de estímulos temporaria, digamos, que eso por supuesto existe, digamos, cuando uno tiene hambre y le dan de comer y algo, una perturbación que deja de sentirse, pero que la satisfacción no está allí, sino en todo el cúmulo de goces adicionales, ¿sí? Que acompañan esa cancelación del estímulo perturbador, ¿sí? Entonces, me da la impresión de que las cuentas, aun si se toma en cuenta la desexcitación proveniente del cese del hambre, por ejemplo, es que hay un montón de excitaciones adicionales y que la vivencia de satisfacción tiene que ver con eso. Si no fuera eso, los chicos que están internados en un hospital sin padre y madre tendrían que tener un desarrollo absolutamente normal, porque al alimento le dan, y sin embargo quedan idiotas o mueren, como muestra Spitz. Y eso significa que hay algo de los goces que tienen que ver con la relación con la madre, con las caricias, con el amor, etcétera, que se han perdido, y, en fin. Y como dice Lacan,
el goce es aquello cuya falta haría vano en el universo. Bueno, en síntesis, la vivencia de satisfacción no se debe al cese de una molestia, sino al encuentro con goces nuevos, ¿sí? Y esto lo vemos además clínicamente, ¿sí? Y por lo tanto, no es solo una experiencia inaugural del infans, ¿sí?, del niño recién nacido, sino algo que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Piensen en el descubrimiento del goce del hombre de las ratas, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba haciendo sus maniobras militares ahí, escuchó el relato contado por el capitán Cruel. Bueno, Freud sugiere que el resurgimiento del estado de esfuerzo o de deseo provocará una suerte de alucinación, precursora del desengaño, porque, digamos, alucino el objeto, pero no lo tengo, entonces pronto voy a sentirme desengañado, ¿sí? Y la vez pasada dije que esta conjetura suya deberá ser revisada con lupa, y además que la animación del deseo no tiene por qué depender de que reaparezca la excitación perturbadora, puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? En estos días, Diego Copo me señaló que Lacan estudia esa inclinación a alucinar en el seminario 4, acá les muestro la referencia, al principio del seminario 4, y que lo hace además sin tomar, me gustó el comentario de Diego, lo hace sin tomar el principio de placer como tendencia a la descarga, ¿sí? Y eso me hizo recordar, cosa que le mencioné, que lo mismo hace Lacan al comienzo del seminario 7, ahí tienen la referencia, por ejemplo, la página 40. Así que habrá que iniciar al respecto una investigación paralela, ¿sí?, algunos de cuyos resultados tal vez Diego pueda presentar pronto. No sé, le tiré ese centro, vamos a ver si cabe sea. Bueno, más allá de eso, hemos visto que gran parte del proyecto sobrevive sin el principio de placer. Y al final de la reunión de hoy les voy a mostrar una especie de ordenador de qué es lo que sirve y lo que no sirve del proyecto en función de que tiremos abajo el principio del placer. Algo que me quedó claro cuando estaba preparando lo de hoy. Y si bien hay cosas como la vivencia del dolor, ¿sí?, de las que pocas cosas quedan en pie, hay otras que se ven favorecidas, como por ejemplo el estado de deseo, reconocido como una elevación de tensión que deja secuelas compulsivas, ¿no? Ahí tienen la referencia. Es un estado de excitación e investidura incesante, es el estado de deseo, ¿sí? Es algo que les comenté, ¿sí?, que además de contradecir cualquier principio de placer, no se explica por su más allá, ni se aniquila, por ejemplo, mediante alguna satisfacción, ¿sí? Lo que queda muy mal parado de este primer tramo del proyecto es la secuela de la vivencia de dolor, ¿sí? Según Freud, le dije la vez pasada, ello provocaría una reacción tipo avestruz, ¿sí?, inaceptable si recordemos que más bien en la vida cotidiana toma formas que van, por ejemplo, desde el resquemor hasta el odio, o incluso el afán de venganza, ¿no?, cuando hay un objeto vinculado, digamos, con una vivencia de displacer o de dolor, ¿sí? De modo que no acompañamos a Freud en esta idea suya de la defensa primaria, que es una de las cosas más criticables del proyecto, que a su vez es su primer modelo de la represión, ¿sí? En la segunda parte del proyecto hay un segundo modelo de la represión mucho mejor, ¿sí? Pero este primero que está emparentado con la defensa primaria, ese no se sostiene. Por lo menos no se sostiene desde la perspectiva de tirar abajo el principio del placer, como les propongo, ¿sí? También el yo, por el hecho de inhibir tanto la descarga como la repetición, contradice el principio del placer y contradice también su más allá, ¿sí? De ese yo, introducido allí en ese apartado 14 por Freud, subrayé el aspecto simbólico que está allí indicado y que obviamente podemos conservar, pero estoy repasando un poco lo de la vez pasada, ¿no? Argumenté contra la idea de que esté al servicio de la función secundaria, el yo que esté al servicio de la función secundaria, ya que esa función esa articulación es heredera del prejuicio de que el principio del placer llevaría a no hacer nada hasta morir, ¿no?, quedarnos sin móviles, ¿sí?, sin mover un dedo, ¿sí?
cosa que no podemos aceptar realmente, y además porque sabemos que a la inversa, una alta investidura yoica suele tener efectos mortíferos que el mito del Narciso, por ejemplo, refleja muy bien, ¿sí? Entonces, la distinción entre proceso primario y secundario, a su vez, es algo que depende de la supuesta inclinación del aparato a alucinar lo deseado, y de la existencia del principio del placer, de manera que tampoco podemos aceptarla así sin más, ¿sí? Va a haber que darle algunas vueltas, y sobre todo me imagino que lo tendremos que ver cuando veamos la interpretación de los sueños y más adelante lo inconsciente, que van a ser algunos de los textos claves, ¿sí?, de nuestro recorrido. Lo que sí debemos aceptar es lo que Freud dice en el apartado siguiente acerca del lenguaje y la cosa, das Ding en alemán. La clave es entender el objeto allí como una multiplicidad, un complejo, ¿no? Ese es el término que usa Freud y que incluso Lacan, cuando habla de los complejos familiares, lo retoma en esos mismos términos, ¿sí? Es decir, un complejo que tiene una parte constante, A minúscula lo llama, y otra variable, B minúscula, que por lo tanto puede adquirir un aspecto distinto, porque es variable justamente, y la cuestión es entonces cómo hacer para que la parte distinta deje de serlo y coincida con lo deseado, ¿no? Les mostré un dibujito de un viejo libro que ilustra de alguna manera esto que dice Freud, ¿no? La parte constante e indecible, ¿sí?, les dije, es como un claro antecedente del objeto A que, como dice Lacan, está siempre enmascarado detrás de sus atributos, ¿no?, que serían como esos rasgos significantes que rodean el objeto A, que en sí es indecible, digamos. Todo se dice acerca de ese objeto, pero ese objeto en sí no se dice. Sin embargo, Freud plantea que una vez alcanzada la identidad, ¿sí?, o sea, cuando se logra producir que la parte variable coincida con la parte relevante, digamos, de ese complejo llamado el objeto, él dice que allí sobrevendrá una descarga, ¿sí?, ya que así, ahí les marqué la referencia, así es como lo dicta el principio de placer, ¿sí? Pero también la experiencia más sencilla de la vida cotidiana contradice esto que dice Freud allí, ¿sí? Porque cuando encontramos el objeto, nuestra atención, lejos de sufrir una descarga, se incrementa, es decir, saltamos en una pata, nos alegramos, temblamos, vibramos, ¿no? Nos apasionamos, experimentamos una infinidad de excitaciones que nada tienen que ver con el aligeramiento de la tensión por el polo motor, ¿sí? Es como si la idea de Freud, a mí me resulta un poco cómica, ¿no? Es como si finalmente encontramos el objeto y en ese momento somos como si fuéramos un títere que ha perdido la tensión de los hilos, ¿no? Y de pronto caemos, ¿sí?, porque ya hemos alcanzado la identidad. Entonces se produce la descarga. No es esa la reacción que uno tiene cuando encuentra el objeto, ¿no?, de ninguna manera. Me parece que Freud se ve forzado a plantear las cosas de esa manera, que me parece un poco ridícula, o por lo menos absurda, porque él tiene que imaginar un fin del proceso, ¿sí?, que eso se termine, y como lo único que le puede dar un fin es el principio del placer, en el modelo que él planteó, entonces plantea una descarga, ¿sí? Pero lo que les mencionaba la vez pasada es que es la señal para terminar el proceso puede ser todo lo contrario, puede ser una enorme excitación, ¿sí? Esa excitación del hallazgo, finalmente lo encontré, etc. Hasta les di un ejemplo de un viejo trabajo sobre el goce del encastre, que tiene que ver con el hecho de que una cosa coincida con otra, ¿no?, que es un goce al que estamos tan habituados que cuando los clavijitas no encajan en los agujeritos, como decía Peggy y Lacan recordaba, estallamos en cólera. O sea que estamos acostumbrados a lograr esas coincidencias así más o menos habitualmente. Bueno, entonces la vez pasada les presenté una especie de resumen de lo que hasta ese momento habíamos visto, que era más o menos un 40% del proyecto, donde se ve que muchas cosas se conservan, algunas cambian, otras caen, y unas pocas quedan sin decidir. Entonces, antes de avanzar, quiero resaltar de estas cosas cuáles son las que considero fundamentales, como para que lo tengan en mente antes de los pasos siguientes que vamos a dar, ¿sí? Al desembarazarnos de la referencia freudiana al arco reflejo, ¿sí?,
Las pulsiones no quebrantan ninguna homeostasis ni cesan por una acción específica, ¿sí? Esto es algo que cambia radicalmente, que cae, digamos, esta descripción freudiana, ¿sí? Y el dolor, que ya está desconectado del displacer, deja de ser un fracaso del aparato, como lo pensaba Freud, ¿sí? Y así, pensado de esa manera, queda mejor parado para pensar el masoquismo, por ejemplo, en 1924, ¿sí? Al romper ese lazo entre el dolor y el displacer, ¿sí? Tal como Freud lo concibió fugazmente ahí, en 1924, con el problema económico del masoquismo, placer y displacer no se refieren al aumento o la disminución de una cantidad, ¿sí? Sino que se enlazan con el gusto, ¿sí? Y no hay ley, por lo tanto, que los regule universalmente, porque son cosas que nacen de encuentros contingentes, ¿sí? Les di un ejemplo la vez pasada de eso. Bueno, el psiquismo sigue entonces teniendo un resorte pulsional, pero la vivencia de satisfacción cambia de signo, ¿sí? Porque no surge, como les decía hace un rato, de la cancelación momentánea de una excitación molesta, sino del simultáneo hallazgo de una multitud de goces, ¿sí? Donde más importante la cantidad de goces nuevos que aparecen que la pequeña reducción de una excitación perturbadora. Bueno, y por último, amplias sombras recaen sobre las nociones de defensa primaria y de represión, sobre los procesos primario y secundario y sobre el papel del yo en ambos casos, ¿sí? Sea como fuere, el principio del placer revela no ser necesario para explicar, esto es importante, para explicar fenómenos observables, ni para dar coherencia al modelo, ¿sí? Y por lo tanto, retirarlo no causa un derrumbe, sino que introduce unos retoquecitos cuya estructura vamos a seguir estudiando, ¿sí? La primera reunión comparaba un poco esto con lo que pasó en la geometría cuando se retiró el quinto postulado de Euclides, ¿no es cierto? No es que se vino abajo la geometría, se construyeron geometrías diferentes, ¿sí? Riemann y Lobachevsky. Les di alguna referencia para los que no conocen el tema que lo puedan leer. Así es como yo me imagino un poco el proceso que puede llegar a resultar de esta propuesta que les hago de retirar el principio del placer. Bueno, vamos a avanzar entonces un poco más. Hoy quiero que terminemos con los comentarios del proyecto. Del apartado 17 del proyecto, cabe rescatar lo que Freud dice acerca del complejo del semejante, del prójimo, ¿sí? Es algo que Lacan comenta en su seminario 7, yo lo comenté en La flecha de Eros, así que los remito a esas referencias porque yo no tengo nada nuevo que agregar a lo que ya está allí, salvo que aquí, en este punto, digamos, como en otros lugares, el final de los procesos puede designarse por medio de una excitación en lugar de una descarga, ¿sí? Igual que les dije antes, ¿sí? El final no tiene por qué ser cortar los hilos de la marioneta, ¿sí? Y que quede absolutamente inmóvil, puede ser todo lo contrario, ¿sí? La marioneta más viva que nunca. Y esto ocurre así sin que el resto del razonamiento se modifique, ¿sí? Lo cual muestra hasta qué punto es allí prescindible el principio de placer. Y también muestra que podemos descartar la idea de Freud acerca de la finalidad práctica del pensar, ya que, por ejemplo, la neurosis obsesiva y la paranoia son ejemplos suficientemente conocidos por todos de que el pensar no tiene por qué tener ninguna finalidad práctica, ¿sí? Más bien es un goce excesivo y bastante inútil. Bueno, en cuanto al apartado siguiente, que es el de pensar y realidad, ahí se los muestro, solo diré que allí el proceso primario se define como aquel que transcurre sin meta, ¿sí? Es decir, no tiene un objetivo, ¿sí? Ese proceso primario, por una asociación puramente automática y solo se detiene en la identificación, sin necesidad de suponer ninguna descarga, ¿sí?
O sea, podría ser que ese final, una vez que se llega a la identificación, sea marcado por una excitación, por ejemplo, como les vengo diciendo, y no cambia absolutamente nada. O sea que esto es algo que lo podemos considerar como válido, aun si sacamos de encima el principio del placer. Y los próximos 3 apartados, con los cuales termina la primera parte del proyecto, están dedicados, ahí se los muestro en el índice, están dedicados a aspectos diversos del sueño. Así que los voy a discutir conjuntamente y en detalle, por ahí no tanto detalle porque nuestro próximo hito va a ser ir directamente a la interpretación de los sueños, donde estas cosas están aún mejor que aquí, ¿sí? Pero para ir paso a paso, ¿sí? Algunas cosas voy a ir diciendo. Freud plantea ahí que en el dormir hay procesos primarios similares a las formaciones de síntomas psiconeuróticos. Ahí les resalté la página, el pedacito de la página que estoy comentando ahora, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Digamos, posiblemente hayan leído ya en varias ocasiones que Freud empieza homologando los síntomas de la psiconeurosis con lo que ocurre en el proceso primario durante el dormir, en la producción onírica, la producción de sueños. Pero más adelante va a empezar a subrayar las diferencias que hay entre el sueño y el síntoma, ¿sí? Por ahora estamos en la época en la cual para Freud lo que está en el primer plano son los puntos de contacto, lo que tienen en común el sueño y el síntoma, ¿sí? Y a eso él agrega, eso está muy bien, digamos, como punto de partida, pero a eso él le agrega un cuento, así lo considero yo un cuento, ideado a la medida del principio del placer, es decir, para que el lector se trague el principio del placer, y que por eso mismo merece nuestra desconfianza, ¿sí? Dice que el niño se duerme cuando ninguna necesidad o estímulo exterior lo molesta, ¿sí? Se adormece una vez satisfecho. Creo que ahí lo puse, ¿no? Sí. Se adormece una vez satisfecho, al igual que el adulto duerme fácilmente tras la cena y el sexo, ¿no? Que es lo que pone ahí en latín, ¿sí? Post coenam et coitum, ¿sí? Después de cenar y de coger, el adulto se duerme con facilidad, ¿sí? Yo digo que es un cuento, voy a empezar por los contraejemplos, ¿sí? A esto. Uno, inolvidable para mí, porque es de alguien que en una época estuvo muy próximo, es el de una joven pareja que tenía 4 hijos, en ese entonces eran todos menores de 5 años, imagínense la escalerita, ¿sí? Que cada noche se agotaban para dormirlos. Imagínense tratar de dormir a 4 criaturas de todas menores de 5 años, lo que era para ellos, ¿sí? Hasta que, en un ataque de desesperación, una noche se les ocurrió subirlos al auto, ¿sí? Los subieron al auto y antes de dar una vuelta a manzana, lo vieron caer rendidos, en cuestión de menos de un minuto, ¿sí? De ahí en más, fue su técnica infalible, ¿sí? No había ninguna necesidad adicional que fuera cancelada. Es decir, ya estaban bañados, estaban alimentados, etc. Nada había cambiado, ¿sí? Pero los ponían a dar una vueltita, ni llegaban a dar una vuelta en el auto, ¿no es cierto? Y se dormían. Es decir, que no se había cancelado alguna necesidad adicional, ¿sí? Es más, algún estímulo exterior había sido agregado, llevarlos al auto, por ejemplo, incluso en invierno, con muy bajas temperaturas, ¿sí? Escuchar los ruidos del motor que se encendían, los de las puertas que se abrían y se cerraban, un montón de estímulos exteriores, y con eso se dormían. ¿Cómo explicar esto? ¿Sí? Con lo que dice Freud no se explica. ¿Sí? Segundo contraejemplo. Es el de un hombre joven que luego de cenar y hacer el amor con sus parejas, esto era algo común, digamos, distintas parejas a lo largo de su vida, ¿sí? Esperaba siempre hasta que sus parejas se durmieran y se levantaba después para escribir, porque ese era el momento en que más despierto se sentía, ¿sí? Es decir, después de cenar y después de hacer el amor, ¿sí? En lugar de que le viniera el sueño, era cuando más despierto se sentía, justo lo contrario de lo que dice Freud. Y en ese momento se levantaba para escribir, etcétera, porque ¿no? Se sentía bien así. ¿Cómo explicar esto? No se puede explicar con lo que dice Freud. Tercer contraejemplo. El homeless,
¿sí? El que vive en la calle, ¿sí? O el refugiado, que vive en una carpa en cualquier lado, ¿sí? Está lleno de necesidades, ¿sí? Y por más hambre que sienta, por más frío que haya, por más ruidos que lo rodeen, ¿sí? Por más situaciones de peligro en las que se encuentre expuesto, ¿sí? Duerme sobre el piso duro y en las más deplorables condiciones, ¿sí? ¿Cómo explicar esto? No se explica con nada de lo que dice Freud aquí. Entonces les dejo a ustedes la teoría de explicarlo, ¿sí? Pero con solo plantearles estas inquietudes, puedo no solamente sugerirles ver en esto un mero reflejo de cierto, no sé cómo llamarlo, cierto ideal, ¿sí? Incluso un ideal de clase, hasta diría de clase burguesa, ¿sí? Sino que además puedo ya criticar lo que a continuación dice Freud. A saber, aquí les muestro el párrafo, dice que la condición del dormir es el descenso de la carga endógena que vuelve superflua la función secundaria, ¿sí? Y lo que yo les pregunto es cómo no ver que esa desexcitación no es la condición del dormir, sino a lo sumo su consecuencia, ¿sí? Es decir, cuando nos dormimos, como consecuencia de habernos dormido, es que cesan un montón de cosas de producirnos excitación, ¿sí? No es a la inversa, no es como lo plantea Freud, que primero tiene que cesar las excitaciones para que podamos dormirnos, ¿no? Está dada vuelta la relación entre causa y efecto, y ese es el puentito burgués que me parece que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza, ¿sí? Entonces, pensar invertidamente, ¿sí? De manera invertida, la relación entre causa y efecto, ¿sí? Cambia muchísimo las cosas, ¿sí? Cambia para un montón de cosas del psicoanálisis. O sea, aquí sí vamos a ver una especie de efecto dominó que vamos a ir viendo arrastrarse hasta la última enseñanza de Lacan, ¿sí? En invertir esta relación de causa y efecto. Ahí hay algo que no es un pequeño detalle, ¿sí? La relación entre dormir y despertar, ¿sí? Se altera enormemente a partir de esto. El planteo de Freud hace del dormir el premio que recibe el ser hablante por haber cumplido con el principio del placer, ¿sí? Es decir, satisfizo todo lo que era necesario satisfacer, entonces ahora es como que nos tenemos ganado el sueño, ¿sí? Mientras que nuestro planteo, el mío, ¿sí? Hace del dormir la condena que el cansancio del organismo nos impone, ¿sí? Y esa condena puede llegar, es algo que pensaba ayer, puede llegar incluso hasta la pena de muerte, ¿sí? Como suele ocurrir, por ejemplo, con quien se duerme al volante, ¿sí? El conductor en ese momento puede tener hambre, dolor muscular, sed, ganas de orinar, etc., pero aún así dormirse, ¿sí? Yo he tenido la experiencia de un viaje insoportable en el cual, a pesar de estar en las peores condiciones a nivel de estímulos, ¿sí? Igualmente tenía que ponerme al costado de la ruta para dormir porque se me cerraban los ojos, ¿sí? Es algo, una condena, digamos, que el organismo impone al sujeto por el cansancio y no algo que surja por el hecho de haberse descargado todas las excitaciones y ahora poder seguir a dormir tranquilos. Eso es un error grueso del planteo de Freud. Un cuentito para justificar además el principio del placer. Mientras que Freud supone entonces que la descarga del yo condiciona el dormir y por lo tanto los procesos primarios, ahí está, le puse la referencia exacta de lo que dice Freud, el dormir parece más bien forzar la descarga del yo. Eso es lo que les propongo, ¿sí? Forzar una descarga del yo que deja al aparato presa entonces de los procesos primarios sin tener ningún recurso a los secundarios, ¿sí? Es decir, que serían las acciones racionales como para no matarse en la ruta o para poder, qué sé yo, ir a buscarse un alimento, por ejemplo. Sigo, ¿sí? Noten entonces que el despertar implica volver a investir. Esto estamos de acuerdo con lo que dice Freud, ¿sí? Pero eso es algo que sin duda contradice el principio del placer, ¿sí? Porque implica volver a investir, es decir, ir en contra del principio del placer, que es sacarse todas las investiduras, ¿sí? Y contradice el principio del placer, por más que Freud diga que no, ¿sí?
Ahora, para salvar el principio del placer, yo creo que Freud se dio cuenta de que había algo allí, algo que no andaba bien. Él tiene que volver a pensar la economía como únicamente regida por el principio de conservación, como el del flujo de los vasos comunicantes. ¿Se acuerdan que les decía que economía era un equívoco, ¿no? Por un lado era flujo con conservación de la cantidad total, y por otro lado era tendencia al ahorro y descarga, ¿no? En el proceso de despertar, todas las representaciones tienen que pasar a ser investidas, o sea que el despertar que se produce tan sencillamente con un clic, ¿sí? O con que susurren apenas nuestro nombre en la oreja, ¿sí? Eso sería un proceso tremendamente contrario al principio de placer, ¿sí? Y sin embargo él dice, no, no se contradice nada, y es como en los vasos comunicantes, hay algo que atañe al nivel total, es decir, se olvidó de que él, además de pedir la constancia, como en los vasos comunicantes, estaba pidiendo que siempre la tendencia fuera la descarga. No se puede explicar el despertar en términos del principio de placer, ¿sí? Entonces vuelve otra vez a cometer el error de este equívoco, ¿sí? Que es como una especie de puente, ¿no? Que Freud cruza para un lado y para el otro en distintas circunstancias, creo que sin darse cuenta nunca, ¿no? Bueno, es decir, que en este momento ese equívoco del término economía rescata a Freud, ¿sí? Que en caso contrario no hubiera podido dar cuenta del despertar, ¿sí? Y concluyo el comentario de este apartado 19 de Freud diciendo que él asocia la parálisis motriz durante el dormir con una parálisis de la voluntad, ¿sí? Que a su vez, él dice, sería una descarga global, ¿sí? Mientras que está claro, a mi modo de ver, ¿sí? Que la parálisis motriz no inhibe la voluntad, ¿sí? Esa voluntad que pronto va a ser definida por Freud como el núcleo de nuestro ser, ¿sí? Y que puede llevar al sujeto, por ejemplo, hasta el sonambulismo, ¿sí? Bueno, del resto de esta primera parte del proyecto no voy a hacer más comentarios, ya que lo que allí se afirma o bien es inmejorable, o bien va a ser corregido y mejorado en la interpretación de los sueños, o bien les caen las mismas críticas que ya hemos hecho hasta aquí y que no tiene ningún sentido repetir, porque ya las conocen, ¿sí? Entonces podemos pasar a la segunda parte, la psicopatología, que arranca ahí en la página 394, que les mostré en las 3 primeras páginas, ¿sí? En este punto nuestro desafío es mucho más patente, ¿sí? Porque la compulsión histérica es una representación hiperintensa, ¿sí? Es lo primero que dice la primera de estas 3 páginas, ¿sí? Recuerden que incluso de ahí mismo, ¿sí? De esta idea de las representaciones hiperintensas, es que nace la concepción económica, cuantitativa de los procesos psíquicos, lo dice Freud al principio del proyecto, ¿sí? Entonces la compulsión histérica es una representación hiperintensa cuyas consecuencias, observa Freud, eso está en la segunda página que les muestro, no se pueden sofocar ni comprender, es decir, que les falta tanto la descarga como el sentido. Y claramente son ambas contrarias, todas esas consecuencias son contrarias al principio de placer, ¿sí? Ahí menciona, por ejemplo, el desprendimiento de afecto y las relaciones motrices, etc., ¿sí? A eso se agrega, esto ya estamos yendo a la tercera de estas páginas, ¿sí? Se agrega el hecho de que un sentido oculto es condición de su carácter compulsivo, dado que cuando ese sentido se elucida, la compulsión desaparece, ¿sí? Aclaro que hoy en día pocos síntomas responden así, con esa sencillez, ¿no? En cuanto los interpretamos, elucidamos el sentido que tienen, desaparecen. Eso me ha sucedido unas pocas veces con algunos pacientes, así, pero en general los síntomas están más bien sobredeterminados y es necesario un cúmulo de interpretaciones para que se dan. Bueno. Lo que quiero subrayar a esta altura del partido es que esta descripción del síntoma y también la de su tratamiento no depende entonces del principio del placer, ¿sí? Y yo le diría que hasta se explica mejor sin el principio del placer, ¿sí? Porque aquí tenemos un síntoma que está hecho de representaciones hiperintensas que por sí contraría un principio del placer que no tiene por qué existir. O sea que si no tuviéramos el principio del placer, hasta es más fácil explicar que haya formaciones de síntomas, porque no entra en conflicto con ninguna cosa, con ninguna ley.
Entonces, la clave, tanto de la compulsión como del sinsentido, es una asociación simbólica. Acá les resalto la página 397, donde lo dice. Es una asociación simbólica y un desplazamiento de cantidades, un desplazamiento cuantitativo, ¿no? En el que se adjudica a uno de los elementos asociados, aquí los llama A y B, A mayúscula y B mayúscula en este caso, se adjudica a uno de los elementos asociados lo que se le sustrajo al otro, ¿sí? Y supongo que ustedes se darán cuenta fácilmente de que esto es perfectamente compatible con la concepción económica, es decir, con la idea de una suma constante con redistribución, ¿sí? Pero es incompatible con el principio del placer, porque cuando una cantidad baja, la otra necesariamente sube. Entonces, con la primera noción de economía se lleva muy bien, ¿sí? Lo que sacamos de A lo pasamos a B, redistribución con suma constante. Ok, ¿sí? Ahora, con la segunda noción de economía se lleva muy mal, ¿sí? Porque en lugar de que tanto A como B se reduzcan sus cantidades, cuando A se reduce, B sube, ¿sí? Es decir, que el principio del placer con eso no se... Ahí ven la contradicción interna que les señalo ya desde hace 3 reuniones, ¿sí? Es decir, que o bien hay una economía en el sentido de redistribuir las cantidades sin cambiar la suma, o bien hay una economía en el sentido de reducir todas las cantidades, ¿sí? Hay que elegir. Y yo ya les dije por qué propongo elegir lo primero y descartar lo último, que es justamente la clave del principio del placer. Freud procura explicar la génesis de la compulsión histérica en términos de la represión de una representación sexual penosa para el yo, ¿sí? Pero que no suscita una defensa normal, cuya justificación, ya lo vimos, es inaceptable, la defensa primaria, sino una patológica, ¿sí? Es el apartado 3 que ven ahí en la tercera página, ¿sí? Precisamente debido a la existencia de esa asociación simbólica, ¿sí? Si bien, ahí dice al final de esa página 399, la naturaleza de la represión sigue siendo para Freud un verdadero enigma, ¿sí? Él subrayó la palabra enigma que dice Freud. Bueno, entonces esto es como una especie de introducción general, pero ustedes saben que el psicoanálisis solamente adquiere fuerza verdaderamente probatoria cuando se trabaja en la singularidad de un caso, ¿no? Y Freud finalmente elige hacer esto, toma como un caso paradigmático que es el caso de Emma, ¿sí? Así que llegamos a lo que es verdaderamente, no sé si uno de los apartados, tal vez el apartado más importante del proyecto, que es la elucidación de la fobia de Emma, ¿sí? Esto es algo que comento largamente, les puedo dar la primicia aquí, en mi próximo libro, titulado, esta no es la tapa, pero sí es el título, titulado A Practical Way to Feel Better, ¿sí? Es el primer libro que escribo en inglés. Un modo práctico de sentirse mejor sería. Son los seminarios que di en San Francisco hace un mes y medio. Así que les voy a contar, como esto lo trabajé en San Francisco, les voy a contar un pedacito de lo que trabajé en San Francisco hace un mes y medio, ¿sí? Freud discute el caso de Emma, encontré una fotito de Emma Eckstein, discute el caso de Emma como paradigma de la proton-pseudos, ¿sí? O sea, esto es un término tomado de la lógica clásica, está mencionado por Aristóteles en los segundos analíticos, no, primeros analíticos. O sea, es paradigma de la falsedad es pseudos, ¿sí? En griego, la falsedad previa es proton, primero, ¿no? Como cuando hablamos de protofantasía, ¿no? No tiene nada que ver con protones y neutrones. Entonces, la falsedad previa, es decir, la proton-pseudos, ¿sí? Requerida para que una consecuencia tan ilógica como es el síntoma histérico, la fobia en el caso de Emma, se deduzca lógicamente de su premisa, o de su aparentemente única premisa, ¿sí? Que sería como la condición etiológica, ¿no? De paso les comento que esto está muy bien trabajado en el último curso de Miller que traduje, que se llama Causa y Consentimiento, ¿sí? Que comenté parcialmente en mi librito de ombligos. Bueno, fin de la nota al pie.
Entonces, estamos en este apartado 4, ¿sí? Que les decía que me parece que es el fundamental del proyecto, donde se discute el caso de Emma como paradigma de esa protom-pseudos histérica, ¿sí? Ahí subraya Freud que la estructura simbólica del síntoma está basada sobre todo en, lo llamaríamos significantes, ¿sí? Y además que pertenece a la esfera sexual. El término es suficientemente amplio, después vamos a entender por qué, pero entiende por sexualidad lo que Lacan en su seminario 19, les doy la referencia, define como goce. Es decir, la relación perturbada que tenemos con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Perturbada, ¿por qué? Por las palabras, por los significantes, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que tiene lugar esa perturbación del cuerpo por parte de los significantes. Para eso sirve el caso de la fobia de Emma, ¿sí? Entonces, esta señorita, Emma Eckstein, tiene 29 años, en el momento en el que estamos hablando. Freud la atiende desde los 27, y ahora está, dice, ahí le subrayé el parrafito abajo, ¿sí? Emma está bajo la compulsión de no poder ir sola a una tienda, ¿sí? Subraya ese sola, ¿sí? Como fundamento, sigo leyendo, un recuerdo de cuando tenía 12 años, poco después de la pubertad. Fue a una tienda a comprar algo, vio a los dos empleados, de uno de los cuales guarda memoria, reírse entre ellos, y salió corriendo presa de algún afecto de terror, ¿sí? Sobre esto se despiertan unos pensamientos, que esos dos se reían de su vestido, muy importante, ya van a ver eso, ¿sí? Y que uno le había gustado sexualmente, ¿sí? Hasta ahí la cita de Freud al principio de ese apartado 4, sobre el caso de Emma, ¿sí? Entonces, a continuación, Freud esboza una suerte de análisis lógico de esa secuencia, incluso va a ir construyendo un esquemita que les voy a ir mostrando, ampliando. Dice así, igual, dice, tanto el nexo entre estos fragmentos como el efecto de la vivencia son incomprensibles. Si ella ha sentido displacer a causa de que se rieran de su vestido, hace tiempo que eso por fuerza estaría corregido, desde que se viste como dama. Me encanta ese razonamiento de Freud. Y nada cambia en sus ropas por el hecho de ir a la tienda sola o acompañada. Que no es mera protección, lo que necesita se infiere de que, como en una agorafobia, basta que la acompañe un niño para sentirse segura, ¿sí? Cosa que efectivamente es así, o sea, el que tiene agorafobia va de la mano de un chiquito que apenas camina y ya se le pasa la fobia, ¿sí? Y es algo totalmente inconciliable que uno le gustara, ¿sí? Tampoco cambiaría eso si ella fuera acompañada. Por lo tanto, dice Freud, los recuerdos despertados no explican ni la compulsión ni el determinismo del síntoma. Es decir, Emma tuvo un síntoma. Freud le dice qué se le ocurre con esto, y ella comenta esta escena con el vestido, la tienda, etc. ¿Sí? Ahora, nada de lo que ella asoció parece tener ninguna relación con el síntoma que dijo, ¿sí? Le parece un absurdo total, ¿sí? Sin embargo, esa es la premisa, ¿sí? Que da como resultado un síntoma que es absolutamente ilógico como consecuencia de esa premisa, ¿sí? Esta es la idea de la protom-pseudos, ¿sí? Ahora, para Freud, el inconsciente es el modo de cumplir con los preceptos de la racionalidad, es decir, a algo irracional se le agrega el inconsciente para que devenga una ensambladura racional. Esta es la idea central de Freud, ¿sí? Entonces, si este síntoma irracional de Emma tiene una explicación racional, debemos buscarla en la premisa falsa, escondida, es decir, en esa protom-pseudo, esa falsedad previa, ¿sí? Que permita deducirlo, ¿sí? Porque si yo tengo una premisa que no explica, pero le agrego otra que es falsa también, puedo obtener una deducción lógica que sea correcta, ¿sí? Si no me creen, repasen un poquitito la silogística aristotélica, pero es así, tal cual como lo plantea Freud, ¿sí? Entonces, Freud agrega que, ahí se ve lo que dice, ahí les muestro el esquema completo, agrega que la exploración ulterior, mientras él sigue analizándola, descubre un segundo recuerdo que Emma pone en entredicho haber tenido en el momento de la escena 1, que es la de los 12 años, ¿sí? La que comentó antes. Dice, tampoco hay nada que pruebe esto último, ¿sí?
Dice, siendo una niña de 8 años, o sea, es una escena que comenta el segundo término, pero que ocurrió 4 años antes, ¿sí? Su segunda asociación, ¿sí? Siendo una niña de 8 años, fue por 2 veces, importante es el número 2, por 2 veces a la tienda de un pastelero para comprar golosinas. Y este caballero le pellizcó los genitales a través del vestido. Está el significante vestido otra vez. No obstante la primera experiencia, acudió allí una segunda vez, ¿sí? O sea que lejos de horrorizarse, fue por segunda vez, ¿sí? A donde estaba este tipo que le hizo ese jueguito sexual, ¿sí? Luego de la segunda no fue más, ¿sí? Ahora bien, dice Freud, se reprocha haber ido por segunda vez, obviamente, se reprocha eso, ¿sí? Como si de ese modo hubiera querido provocar el atentado, ¿sí? Saquémosle el como si. De hecho, cabe reconducir a esta vivencia un estado de mala conciencia oprimente, ¿sí? Es decir, una especie de sentimiento de culpa, de autorreproche, etc. Bueno, entonces decía que esta segunda escena, ¿sí? O sea, la de los 8, segunda contada, digamos, ¿sí? Pero es anterior en el tiempo, porque fue a los 8 años, ¿sí? Esta segunda escena, eso es lo que piensa Freud, debería ser el equivalente a esa falsedad de la premisa previa, es decir, la proton pseudos, para alcanzar lógicamente una conclusión que, si no, aparece como ilógica, ¿sí? O sea, no sé si está claro en este esquema, ¿sí? Pero yo agrego, digamos, ese elemento inconscientemente asociado con la otra escena, ¿sí? La de los 8 años, digamos, la agrego, y entonces puedo deducir de ahí el síntoma histérico, vamos a ver cómo, ¿sí? Sí, que la escena 2 es lo que permite que el insensato síntoma de EMA sea deducido lógicamente de la escena 1, ¿sí? ¿Cómo lo dice Freud? Vamos a leerlo. Lo dice así. Se sigue viendo bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, dice, ahora comprendemos escena 1, la de los empleados, ¿sí? Si recurrimos a escena 2, la del pastelero, el pastelero que la tocó, ¿sí? Dice, solo nos hace falta una conexión asociativa entre ambas, ¿sí? La conexión asociativa ya la había estudiado antes como lo propio del proceso primario, ¿sí? Ella misma señala que es proporcionada por la risa. Dice que la risa de los empleados le hacía acordarse de la risotada con que el pastelero había acompañado su atentado. Entonces el proceso se puede reconstruir como sigue, ¿sí? Miren el esquemita que está en el ángulo, que Freud pone por ahí mismo, ¿sí? Es el esquema tal como está en Freud, solamente están cambiadas las palabras del alemán al castellano aquí. El proceso se puede reconstruir así. En la tienda, los dos empleados ríen. Esa risa evoca inconscientemente el recuerdo del pastelero, ¿sí? La situación presenta otra semejanza. De nuevo, está sola en un negocio. Junto con el pastelero es recordado el pellizco a través del vestido, pero ella, entre tanto, se ha vuelto puber, ¿sí? El recuerdo despierta, cosa que en aquel momento era incapaz de hacer, un desprendimiento sexual que se transpone en angustia. En realidad, en aquella época, evidentemente, una sensación sexual tuvo que haber desprendido. Freud todavía no está pensando en la sexualidad infantil, pero si volvió a pesar de lo que había pasado, es porque le gustó, digamos, ¿eh? Y después dejó de ir porque la mala conciencia, en fin, ya había hecho lo suyo, ¿eh? Entonces, decía, con esa angustia tiene miedo de que los empleados pudieran repetir el atentado y se escapa, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que Emma recuerda ambas escenas, ¿sí? Solamente la conexión entre la escena 1 y la escena 2, que son ambas conscientes, solo la conexión es inconsciente, ¿sí? O sea, el nexo, digamos, es lo único que permanece inconsciente, ¿sí? Y esta conexión, además, no es otra cosa que un enlace entre ciertos significantes, ¿sí? Por eso dice Lacan que el inconsciente es lógico y que está estructurado como un lenguaje, ¿sí? Y es importante además subrayar que para la formación del síntoma fóbico, esto es algo que nunca me canso de repetir, pero digamos, fácil de olvidar, ¿sí? Para esa formación del síntoma, lo que es relevante no son tanto los acontecimientos que tuvieron lugar en cada una de las escenas, sino los significantes que los conmemoran, ¿sí? Dado que solo el enlace entre esos significantes es capaz de generar el síntoma, ¿sí? Digo esto porque
uno muchas veces lo ve en la clínica de quien empieza a trabajar como analista, y los que están trabajando hace muchos años a veces también, ¿sí? Que se presta mucha atención a las anécdotas, a lo que pasó, a acontecimientos que supuestamente dejaron una marca terrible, y se piden los detalles, etc. Y se olvida que en todo ese hablar, lo importante es pescar cuáles son los significantes, que a veces no tienen que ver con la cosa más importante del mundo, lo mismo que pasa en el sueño, ¿sí? ¿Cuáles son los significantes entre los cuales se produjeron ciertas asociaciones, ¿sí? Ciertas sustituciones, ciertos desplazamientos de libido, y que todo eso es lo único que nos importa, no las historias, los acontecimientos, ¿sí? Para los acontecimientos están los psicólogos, los historiadores, qué sé yo. Bueno, entonces decía, lo único que importa no son los acontecimientos, sino los significantes que vienen a conmemorar, a marcar, a dejar en la memoria, ¿sí? esos acontecimientos, ¿sí? Porque solamente el enlace entre esos significantes es capaz de generar el síntoma, ¿sí? ¿Y qué es lo que conmemoran esos significantes? Conmemoran perturbaciones corporales que Freud considera sexuales, en un sentido tan amplio que llegan a incluir, por ejemplo, la vergüenza y la culpa, y que son lo que Lacan llama goces, ¿sí? Así lo define el Seminario 17, por ejemplo, ¿no? El significante amo conmemora una irrupción de goce. Más o menos lo que dice Freud aquí. Entonces Freud logra reconstruir la cadena de significantes que llevó a la formación de síntomas y la representa por medio del esquema que aquí les muestro, acá lo pongo ampliado, y que él explica con total claridad siguiendo un argumento lógico que yo voy a criticar desde un solo punto de vista, que ya lo avancé, ¿sí? Él dice lo siguiente, se lo leo. No les pongo el texto para que lo miren en el esquema mientras lo voy leyendo, ¿sí? Dice que las representaciones marcadas en negro, que ven que están arriba, ¿sí? Las representaciones marcadas en negro son percepciones que también son recordadas, empleados, risa, los vestidos, ¿no? La conclusión de no permanecer sola en la tienda a causa del peligro de atentado se formó de manera enteramente correcta, con miramiento por todos los fragmentos del proceso asociativo, es decir, restituyó la logicidad de la cosa, Freud, por medio de este enlace inconsciente entre las dos escenas. Empero, dice, del proceso no ha llegado a la conciencia nada más que el fragmento vestidos, ¿sí? Que es como el puente entre los dos, ¿no? En blanco y en negro está, ¿sí? Y el pensar que trabaja con conciencia ha plasmado dos enlaces falsos con el material preexistente, empleados, risa, vestidos, sensación sexual, que se le ríen a causa de sus vestidos, es el primer enlace, y que uno de los empleados ha excitado su gusto sexual. Entonces, yo le decía que lo vamos a criticar esto desde un solo punto de vista. ¿Qué es lo que podemos criticar aquí? ¿Sí? Primero, que lo recordado no fueron ideas o percepciones, como dice Freud, sino estrictamente significantes, ¿sí? Es lo único que podemos saber, es cuáles son los significantes, porque en definitiva el síntoma se armó por el enlace entre esos significantes. Y las conexiones, además, no podemos llamarlas falsas, sino meramente enlaces significante-significante, que como cualquier significante carece de referencia, porque el significante no tiene referencia. Y por lo tanto no se puede hablar de un enlace verdadero o uno falso, sino que todos son enlaces significantes sin ninguna referencia en el mundo, digamos, ¿sí? Eso es lo usual en el significante, ¿sí? Entonces vamos a seguir ahora sí con el texto freudiano, lo pongo acá en el ángulo, ¿sí? Dice, el complejo íntegro, es decir, esos círculos que aparecen en blanco, ¿sí? Corresponde a la escena de los 8 años entonces, está subrogado en la conciencia por una única representación, vestidos, evidentemente dice la más inocente, ¿sí? Ha sobrevenido aquí una represión con formación de símbolos. Fíjense que ahí la represión, ¿qué es? Es que un significante sustituyó al mismo significante, vestido, como si fuera un equívoco, ¿no es cierto?, como puente entre las dos enjambres de significantes correspondientes a la escena 1 y a la escena 2, ¿sí? Entonces, ha sobrevenido aquí una una represión con formación de símbolos. Que la conclusión, el síntoma, ¿sí? La conclusión lógica, ¿sí? Que es el síntoma, se haya formado de manera por entero correcta, de suerte que el símbolo no desempeña ningún papel en ella, es en verdad una particularidad de este caso, ¿sí?
Esta construcción lógica es algo que verdaderamente se nota que maravilla a Freud, que ve en ella el fundamento de la noción de represión, pero ya no una noción de represión vinculada con, como antes se había recordado, con la defensa primaria, ¿sí? La define así, aquí les traigo el texto, dice: un recuerdo despierta un afecto que como vivencia no había despertado, porque entre tanto la alteración de la puerta lo ha posibilitado, ¿sí? Posibilitó que existiera ese afecto. Y este caso, dice, es típico para la represión en la histeria, ¿sí? Donde quiera se descubre que es reprimido un recuerdo que solo con efecto retardado, está la famosa Nachträglichkeit, ¿sí? Con efecto retardado ha devenido trauma, ¿sí? Todo esto es muy bien conocido, supongo, por la mayoría de ustedes, ¿sí? Entonces, aquí también, por supuesto, debemos sustituir recuerdo por significante, y si quieren, también afecto por goce, ¿sí? Y esto nos permitiría entender por qué el lenguaje es un aparato de goce, tal como Lacan lo señaló, ¿sí? Pero este esquema sencillo propuesto por Freud, notemos que sigue siendo válido con hacer solamente unos pequeños cambios, ¿sí? No ha avanzado mucho nuestra teoría de la formación de síntomas respecto de ese esquema sencillito de Freud de 1895. Y además, yo espero que hayan notado ustedes que nada en la formación de síntomas que aquí hemos descrito, que Freud describió aquí, depende en absoluto del principio de placer. Nada en absoluto, ¿sí? Entonces, repaso, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos hoy? Nuestro nuevo esquemita de resumen, ¿sí? Cuando nosotros retiramos, hacemos caer el principio de placer, a ver si tengo un punterito acá, puntero láser, ahí está, se ve, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos caer el principio de placer, la elaboración freudiana acerca del complejo del prójimo, aquí se lo mostré, ¿sí? La elaboración acerca del complejo del prójimo se mantiene en gran medida, hay pocos detalles que cambiar. Lo mismo ocurre con la del proceso primario. Lo que cambia, y mucho, es la concepción acerca del dormir, ¿sí? El descenso de excitación, entonces, no es condición del dormir, sino lo sumo su consecuencia, le decía, porque fuerza la descarga del yo, ¿sí? Obliga a descargarse el yo. El hecho de que la descripción freudiana del despertar contradiga el principio del placer es algo que pasa desapercibido debido al equívoco de la noción de economía, ¿no? Donde pasa la concepción económica de suma constante con redistribución, ¿no? En cambio, la descripción del síntoma y de su tratamiento, o sea, lo que podríamos considerar el esbozo de la teoría de la cura, ¿sí? La formación y el tratamiento del síntoma, no solo no depende del principio del placer, es lo que vimos al comentar en la fobia de Emma, sino que hasta se explica mejor sin el principio del placer, ¿sí? Porque no hay nada que venga a contradecir el principio del placer, que no existe, ¿no? Cuando pensamos en el síntoma. Aunque sí requiere el punto de vista económico, ¿sí? La concepción económica sí, es necesaria para poder explicarlo, ¿no? Que la idea general de todo este seminario, ¿sí? En el sentido ese de suma constante con redistribución. El síntoma conserva su doble causación, ¿sí? La temporalidad retroactiva de su trauma también se conserva, su origen significante también, todo eso queda, se conserva, no hay ningún problema si nosotros sacamos el principio de placer, ¿sí? Ahí Freud plantea una represión que está vinculada a la sustitución de un significante por otro, algo cambió ahí, ¿sí? Pero el propio Freud lo cambió, ¿sí? Lo cambió de la noción de defensa primaria, que estaba sostenida por el principio del placer, a esa noción de sustitución por formación de símbolos significantes, diríamos hoy, que es una segunda noción de represión ya independiente del principio del placer y que explica mucho mejor las cosas, ¿sí? Entonces sigue quedando sin definir el destino de esa hipótesis colateral de la alucinación primaria que ya habíamos señalado y que tal vez Diego en algún momento o algún otro, si tiene ganas, pueda retomar y discutir. Bueno, entonces, como habrán notado, la suposición del principio del placer incide y lastra negativamente, casi con exclusividad,
esto es lo que descubrí mientras preparaba la clase de hoy, la incidencia negativa del principio del placer recae sobre todo en el modo en que Freud concibe el funcionamiento normal del aparato, ¿sí? Mientras que cambia poco o nada la manera de pensar el síntoma, por ejemplo, su causación, su cura, e incluso la omisión del principio del placer favorece la descripción de esas tres cosas, ¿sí? El síntoma, la causación y la cura, ¿sí? O sea que verdaderamente hay como una divisoria de aguas, ¿no? Los efectos nocivos de pensar el principio del placer es sobre todo cuando se intenta pensar un funcionamiento normal del aparato. Ahora, toda la patología, la formación de síntomas y por lo tanto toda la terapéutica, ¿no? El análisis mismo, hasta se ven mejor si nos sacamos de encima ese falaz principio del placer, ¿sí? Entonces, por eso es que considero que podemos dar por terminada nuestra discusión del proyecto, porque lo sucesivo, lo que viene, solo se ocupa de pensar la normalidad. La tercera parte son los procesos normales. Y podemos ya pasar a nuestro próximo hito, que como les decía va a ser la interpretación de los sueños. Estamos ahí en 2 tomos, donde mucha cosa se va a ver trastocada en virtud de nuestros retoquecitos.